7. Este pasaje lo escogí para hoy, esperando que mi Dios ponga en el corazón de ustedes una semilla. Se trata de un militar romano. Es la historia de un militar romano. Me pareció adecuado para comenzar una serie de temas en las que Dios puede ayudarles a ustedes. Dice la Biblia así, leyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Después que Jesús hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, él entró en una ciudad llamada Capernaum. Y el siervo de un centurión, dice, a quien lo quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanara a su siervo que estaba enfermo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, Él es digno de que le concedas este favor, porque ese centurión ama a nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga, es decir, un templo. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres a mi casa, bajo mi techo, por lo que ni aún así me tuve por digno de venir a ti. Pero di una palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ve, y al otro, va. Y todos hacen caso. El uno ve, al otro viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron que el siervo estaba sano. Aquel que había estado enfermo estaba sano. Permítame comentarles acerca de quién era el centurión y por qué es importante para ustedes esta palabra. Un centurión era un militar, pero pues este era un militar que tenía gente a su mano, una persona de autoridad. Los militares tienen una labor muy difícil en cada nación. Sin importar cuál sea el gobierno, todos los militares tienen una labor demasiado difícil. Algunos toman la carrera militar como para ascender, otros no. Pero como quiera que sea, son personas a quien Dios, primero que el Estado, Dios les ha entregado autoridad. ¿Y por qué digo que Dios? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 13 que las autoridades son puestas por Dios. No solamente el Estado ha entregado a ustedes un uniforme, sino que Dios ha permitido y ha delegado que las naciones tengan autoridad y que pongan a los malos bajo juicio, que sometan a los malos. Eso no es un invento solamente del Estado, es decir, no es simplemente del Estado, sino que es Dios quien ha delegado a usted una autoridad, a ustedes una autoridad, a ustedes los envía a la calle, porque Dios quiere que así sea. Romanos capítulo 13 dice, sométanse todas las personas a las autoridades de la nación, porque así Dios lo ha establecido. Y las autoridades no están puestas para causarle miedo al que haga el bien, sino para causarle temor al que hace el mal. Entonces permítanme enseñarles 4 cosas a ustedes que representan de alguna manera la autoridad del Estado, porque Dios les ha entregado esa autoridad. 4 cosas que vemos en este sentido. En primer lugar, Roma era un imperio poderoso y muy malo, que se había extendido por las naciones. Ser un soldado romano, ser un romano primero, era un orgullo. Ser un romano era un orgullo. Y tener la ciudadanía romana no era fácil. Los que nacían romanos por naturaleza eran muy soberbios. Y los que no eran romanos quisieran de alguna manera comprar la cédula, la ciudadanía romana. No era fácil alcanzar. Ahora, ser un soldado romano era un orgullo, defender el imperio. Y ser un centurión romano era mucho más orgullo porque tenía muchos soldados a su mano.
Pero estos soldados estaban a la orden del emperador y a la orden de los gobernantes. Y si se equivocaban en algo, eran muertos de inmediato. Total que no era fácil ser un soldado, era mucho más difícil que en Venezuela ser un soldado romano. Pero este centurión obviamente tenía que ser un hombre orgulloso como todos de ser un militar de la nación y del imperio más grande de la época. Al imperio romano se le conoció como el imperio de hierro, donde quiera asolaba, trituraba a las personas y a las naciones. Y este era un hombre de autoridad. Era muy difícil que un centurión pudiera creer en Jesucristo, era prácticamente imposible, porque en aquella época, ¿qué era Cristo? Se consideraba que era hijo de un carpintero, nacido en un pueblucho llamado Belén, criado en un pueblo malo llamado Nazaret, donde había muchos gentiles extranjeros viciosos, y él había sido criado ahí. Nunca tuvo dinero, no fue rico, no tuvo carro, no tenía nada. ¿Qué tenía un centurión que creer en un pobre carpintero que para los humanos no representaba nada? Total, que se le revelara a los hombres que Jesús era el Salvador, eso era un milagro. Que pudieran ellos someterse a Cristo el Salvador, siendo que lo consideraban simplemente un judío carpintero que murió bajo las maldades de sus propios paisanos, era muy difícil creer en Él como Salvador. Pero Dios, que hace milagros, Él decide tocar corazones y que puedan creer en Jesucristo. Y Dios decidió tocar el corazón de un centurión, un soldado, y que pudiera este hombre reconocer a Cristo como su Salvador. Permítanme decirles que hasta el día de hoy es difícil que los hombres crean en Cristo. Es muy difícil. A cualquier persona que le preguntamos, ¿cree usted en Dios?, nos dicen que sí. A mucha gente le preguntamos, ¿cree usted en Jesucristo?, y dicen que sí, pero con la cabeza, nada más con la cabeza. Y puede ser que con su labio digan, no, yo creo de corazón. Sus obras dicen lo contrario. La manera de vivir de una persona nos dice si cree en Dios, si le teme a Dios y si ha creído en Cristo. Un cristiano no se conoce porque con la boca diga yo creo de corazón. Eso es mentira, es falso. Un cristiano discípulo de Cristo se conoce por sus hechos, cómo vive. Gente en las iglesias hay muchas, verdaderos cristianos hay pocos. Lograr conquistar el corazón de una persona para que crea en Cristo, eso es un milagro. Y el corazón del centurión fue conquistado por Cristo. Este escuchó hablar que Jesús era el Salvador, que Jesús sanaba, que hacía milagros, y tenía a un siervo, un criado suyo, lo tenía enfermo. Era un soldado diferente a los demás. Hoy podemos titular este mensaje es un soldado diferente, porque un centurión no iba a creer en Cristo, mucho menos iba a ayudar a un siervo cocinero suyo, no, porque eran soberbios, orgullosos, maltrataban a sus soldados, ellos eran crueles. Pero este centurión era distinto. Este centurión era distinto. Le he predicado y he conversado con muchos guardias de este país, guardias nacionales, policías, con gente de la PDJ, comandantes, capitanes, generales. He predicado en distintas partes del país, y con los que he podido entrar en confianza me han respondido: es muy difícil ser un guardia y ser un verdadero cristiano. Esa es la respuesta que me han dado. Escuchen la respuesta a los que ya me tienen confianza. Me han dicho: es difícil ser un guardia nacional y ser un verdadero cristiano. Dicen que de boca dicen que son cristianos, pero verdadero cristiano me dicen que es muy difícil, por los compañeros, por la situación del país, por lo que todas las excusas que puedan sacar, dicen que es difícil, pero el centurión pudo, y era imposible que un centurión fuera cristiano, era imposible. Se ponía bajo riesgo, porque estaba diciendo que Cristo era mayor que el emperador. Eso le podía costar la cabeza. Además tenía que ser humilde. Si es un verdadero cristiano, debía tener sencillez a pesar de autoridad. Y él tenía que rebajarse y ponerse de rodillas ante Cristo. Y eso es muy humillante para un militar, ponerse de rodillas ante Cristo. Yo les voy a poner a pensar un momentito. No lo voy a hacer aquí, solo ponerlos a pensar. Imagínense que yo les dijera hoy:
Bueno, comience usted a demostrar que cree en Dios. Póngase conmigo de rodillas aquí y haga una oración conmigo. No sé si lo lograría, no lo voy a hacer, solo los pongo a pensar. Pero no sé si lo lograría. Porque a veces para los militares es muy humillante ponerse de rodillas ante Jesucristo y declarar que Él es el Señor de su vida. Pero eso hizo el centurión. Se humilló ante Cristo. Además de ser un militar, un hombre de autoridad, se humilló y reconoció a Dios como Dios y reconoció a Cristo como Señor y le pidió un favor: sáname al cocinero, al criado que está enfermo. Eso era muy humillante. Él podía pagar un médico, además no tenía por qué pagar un médico a un sirviente. Él podía mandar matar a ese sirviente y punto, porque así era el imperio romano. Pero él decidió pedir auxilio a Cristo. Entonces permítame decirle esto: un soldado diferente, uno que dice: yo quiero creer en Dios, yo quiero creer en Jesucristo como mi Salvador. Eso como primero. Segundo, yo quiero pedirle auxilio a ese Dios. Quiero pedirle auxilio al Hijo de Dios que se llama Jesucristo, porque en algún momento de la vida yo me voy a ver entre la vida y la muerte. Y créanme, Venezuela es un país que tiene muchos conflictos, lo hemos recorrido al norte, al sur, y la situación política, situación país, tiene muchos conflictos por todos lados. Y yo creo personalmente, mis respetos para ustedes, pero yo creo que la vida de ustedes, creo que corre peligro, de verdad que sí. Este es un país en bastante conflicto, sus vidas corren peligro. Yo no estaría tan seguro, no me sentiría tan fuerte simplemente de que el Estado me dé una autoridad o me dé un uniforme. Yo creo que necesitamos el auxilio del Señor. Sí lo necesitamos. Decirle: yo sí necesito que Él me auxilie, que Él me cubra, como dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero eso es el que habita el abrigo de Él. El que quiere esconderse bajo. Entonces, primero sería decir: yo quiero creer en Dios. Lo segundo es: yo quiero pedirle auxilio a Él. Pero en tercer lugar, el centurión lo reconoció como Señor y le dijo: Señor, no soy digno de que entren en mi casa. A pesar de ser un militar y un hombre de autoridad, no soy digno, soy un pecador, estoy sucio. ¿Cuántos de ustedes son capaces de reconocerse sucios y que necesitan que el Señor los limpie? ¿Cuántos serían capaces de reconocerse? Yo estoy sucio, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra tuya bastará para sanar a mi criado, pero no entres en mi casa porque estoy sucio. Necesitamos decirle al Señor: Señor, yo estoy sucio y acepto que seas tú quien limpie mi vida. Tres cosas les he dicho. Ahora bien, termino diciéndoles este ejercicio para su conciencia. Hoy no lo voy a hacer, no les tengo la suficiente confianza en ustedes a mí, pero permítame ponerlo a pensar. Aquí no lo voy a hacer. Si usted quiere hacerlo, tiene la libertad, porque no conozco sus reglas, sus normas, entonces no lo sé. Yo le pido que no lo haga porque no conozco sus normas. Yo sí me atrevo a hacerlo porque no tengo las mismas normas. Yo creo en Dios, yo puedo ponerme aquí de rodillas, pero le digo a su conciencia: usted sería capaz de comenzar, aunque sea en lo secreto, en su habitación, si no puede hacerlo aquí. ¿Sería capaz en su habitación de hacer esto? En su habitación decir: Señor, yo sí me humillo ante usted, porque yo estoy sucio y le pido perdón, y usted puede limpiarme, y me someto a su autoridad, porque sé que no puedo salir a la calle y tener autoridad si no me someto a usted, que es mi autoridad. ¿Sabe qué le dijo el centurión a Cristo? Señor, di una palabra porque usted tiene más autoridad que yo. Le dijo a Cristo: usted tiene más autoridad que yo. Yo puedo decir a mis hombres: vayan, vengan, hagan esto, aquello, pero yo sé que usted tiene más autoridad que yo. Diga una palabra y mi criado será sanado. Ustedes salen a la calle y hay gente que no lo respeta. La gente perdió el respeto por la autoridad. Pero sométase usted a Cristo, y Cristo someterá también a los hombres
bajo sus órdenes. Yo iba en un autobús estos días hacia adentro del país y vi que un guardia se subió a pedir la cédula y tenían el volumen del radio, todo volumen, chofer. Y él se subió y el chofer no bajó volumen. Y el señor guardia dijo: muy buenos días, señores, por favor su cédula. Y el hombre no bajó el volumen. Y la gente comenzó a reírse, a tratar de burlarse del guardia del autobús. Yo saqué mi cédula para mostrarlo, pero la gente no le prestaba atención y trataron de tomarlo como burla. Y él tuvo que poner cierto carácter de regaño a ver si por fin lo escuchaban. Y aún así la gente murmuraba y decía cosas. Me quedé pensando, ¿cómo ha perdido la Guardia Nacional la autoridad? La gente no quiere respetarnos. ¿Qué pasará? Les voy a decir lo que ha pasado. Los políticos, los gobernantes, los militares, la policía, la PDJ, el ciudadano, las personas perdieron el respeto hacia Dios. A Él no lo respetan. Se burlan, lo desafían, toman las cosas santas de Dios como su palabra, la Biblia, como si fuera un juego, como si fuera mentira. Si usted no se somete a la autoridad de Dios, ¿cómo puede someter a otra persona a la autoridad? Piensen en eso. Rebelión contra Dios trae rebelión contra la autoridad. Mi tiempo se terminó porque esto era lo que tenía destinado para ustedes. Pero termino con un par de testimonios cortos. En distintas oportunidades por donde he ido a viajar, en autobuses, carros, negocios, donde he ido a predicar, en distintas oportunidades han llegado hombres armados a hacer un asalto del lugar donde están. Yo tengo mi vida sometida al Señor. También no me encuentro nunca en un billar, en una discoteca, por ahí, haciendo por ahí vagabunderías, burlándome de Cristo. No, Él es mi autoridad. Y la Biblia dice que me someta a la autoridad. Si usted me encuentra en la calle y me dice: ciudadano, hágase a un lado su cédula, yo no me falto la respuesta. Porque usted es autoridad para mí en el país. No le voy a respetar nunca. La policía me ha parado, las aduanas, las cabalas que arriba en Caracas me bajan, me revisan todo. A veces me han dicho cosas desagradables. Los señores también me han dicho: yo conozco guardias que cargan droga en la Biblia, me han dicho. ¿Cómo? Ah, gracias. Gracias, hijo, muy bien. Yo conozco, dije mal, ¿verdad? Yo conozco pastores que cargan droga en la Biblia. Así me han respetado. Y yo les he dicho: yo también he escuchado que hay guardias corruptos. Usted no tiene la culpa. Yo tampoco tengo la culpa de que haya pastores corruptos. Si son corruptos deberían estar presos. Pero yo a usted le respeto. Usted no lo puede dejar. Pero yo estoy sometido a Cristo. Las veces que han intentado hombres asaltarme, que esto es un atraco, atracando a la gente, solo le he hablado a los hombres que tienen las armas. Soy ministro de Cristo. ¿Usted me va a asaltar a mí? Los hombres han bajado las armas. No, hermano, déjeme tranquilo que con usted no es. Porque mi vida está sometida a Cristo. Y el Señor nos defiende en cualquier parte donde vayamos. ¿Ustedes pueden creer eso? Es así. Dios puede defenderles a ustedes. Pero si ustedes someten su vida a Él, Dios es mayor que cualquier gobierno de cualquier país. Él es primero. Sometan su vida al Señor. Ahora les pregunto, no digan sí o no, no digan nada, solo piensen. ¿En su habitación es capaz de someter su vida al Señor? Le dejo eso para su casa. ¿Puede hacerlo en secreto? ¿O le parece que usted debe ser muy orgulloso y no puede doblar sus rodillas como yo lo hice aquí, porque así lo hago en mi habitación? Me someto a usted, Señor. Voy a hablarle hoy a los señores guardias de esta zona. Me vas a dar unas palabras para ellos. Pero yo necesito, Señor, que ellos me escuchen. Necesito que entiendan. Yo tengo mi vida sometida a usted. Por favor, Señor, déjenme hablarles a ellos. Bueno, ya Dios lo ha hecho aquí por medio mío, de hablarles a ustedes. ¿Pueden ustedes someter su vida al Señor? Espero que no les cueste tanto. Dios puede hacer un milagro en ustedes. Si alguno de ustedes hoy, ahí donde está, en su corazón, reflexiona en esto, dice: Señor, yo sí quiero someter mi vida a usted. ¿Vale? Dios comenzará a cambiar muchas cosas en su casa. Rebelión contra Dios trae rebelión de nuestros hijos contra nosotros.
trae rebelión de la esposa, trae rebelión de la gente en la calle. Rebelión contra Dios hace que la gente irrespete las autoridades. Si nos sujetamos al Señor de verdad, Dios va a comenzar a poner a las personas que deben estar bajo nuestra autoridad. Ahí les dejo el mensaje. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Comandante. ¿Sí? ¿Me permite hacer una oración por ellos? ¿Sí? Ustedes me permiten un momento estar de pie para orar por ustedes. Gracias. Voy a orar. Padre, te doy gracias por permitirme haber hablado a estos hombres a quienes tú les has entregado. Primero que el Estado, tú estás primero. Y les has entregado autoridad.